Eu não sei bem que é o que vocês querem saber, eu vou falar um pouco da ESUD, em realidade vou falar um pouco também do Conselho de Defesa Sudamericano, algumas perspectivas, o que me parece que está acontecendo e o que possivelmente possa vir a acontecer. Eu estou analisando isso em um contexto no qual há uma mudança o que se llama polaridade, há uma transferência de um sistema bipolar a um multipolar difuso, e agora se está constituindo alguns polos de poder com certa consistência. Alguns focos de poder estão declinando, imperios declinando, que, como dice Kennedy, é um momento no qual os imperios se tornam mais perigosos, é decir, porque tentam manter e se aferrar ao que tinham. Eu acho que não precisa muito o império para se manter em América do Sul. Acho que as democracias sudamericanas estão todas em um processo de contestação, muito embora muitas delas estejam saindo recentemente do processo democrático, digamos, com reeleições em alguns casos, ou com eleições de novos governos, como no caso da Michelle Bachelet. Todos estos gobiernos de izquierda, esta renovación de esos partidos, están muy contestados, es decir, es una democracia muy enfraquecida. O cual, a primera medida que se toma en estos casos de democracias enfraquecidas es evitar turbulencias en la área militar. Pero lo cual se concede mayor autonomía, en el caso que tengan alguna autonomía, o algunas exigencias. Ciertamente los militares sudamericanos no tienen ningún interés en dar un golpe, ni mucho menos, pero sí tienen interés en mantener las democracias contestadas para poder operar dentro del régimen democrático, quiere decir con renovación electoral. A eso se limita los sistemas democráticos, más débiles por la contestación, debilitados por la contestación, como nos vemos aquí no Brasil, mas en todos los países sudamericanos más o menos la situación es esa, son democracias bastante discutidas. No que sean ilegítimas, ni ilegales, ni mucho menos, mas hay una contestación social a esas democracias, o que eleva a los gobernantes a gobernar en una situación de inferioridad, de enfraquecimiento, y por tanto a conceder, por lo menos para las Fuerzas Armadas, evitar a turbulencia. En ese sentido, nós temos o Conselho Sudamericano de Defesa en un momento de consolidación de su tesitura. A propia UNASUR ya tiene su sede, una sede física importante, grandiosa, gigantesca, modernosa y vacía. Vacía porque los estados no tienen dinero para preencherla. Es decir, ni dinero para escribanía, mucho menos para funcionarios políticos que deben trabajar dentro de esa estructura burocrática. Justamente por eso también hay una demora en la consolidación de la estructura burocrática da UNASUR. No estoy ainda hablando del Consejo de Defensa, estoy hablando de UNASUR. Es decir, se nomeó o secretario general da UNASUR, también un secretario enfraquecido, dice, contestado en la propia Colombia, no tienen representatividad en la propia Colombia. Por otro lado, eso puede ser negativo, pero puede ser también positivo. Colombia no tiene un posicionamiento dentro de América del Sur importante. Es reconocida como un país fuerte, con fuerzas armadas muy treinadas, muy combativas, mas que vive de costas a América del Sur. Es decir, las previsiones de renovación de sus fuerzas armadas, quiero decir, concluido o conflicto, bueno, concluidas las negociaciones pueden ser positivas o negativas. Positivas me refiero a que se resuelva el conflicto, se llegue a paz, o negativas que se paralice la negociación sin ningún resultado efectivo, es decir, que se mantenga a situación de conflictividad. En ese segundo caso,
que eu acho más improbable, así que continúe a guerra va a recrudecer y posiblemente haya un arrinconamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia sobre las fronteras y eso pueda llegar a no solo desbordar en términos de migración forzada por la guerra, más también desbordamiento militar, es decir, levando a otros países a vorágine bélica en esa región. Mas, si el resultado de la negociación fue un resultado positivo, tal vez esa situación sea peor para América del Sur, en el sentido de que Colombia va a tener un cuerpo de Fuerzas Armadas oficiales de 400.000 hombres, más a FARC o EOLP no, sí, dentro de su territorio, armados, y que tienen que dar alguna cosa para hacer a esa gente. Va a ser perto de 650.000, 670.000 personas armadas, cuya profesión es la guerra. No tienen otra profesión que no sea la guerra. Son soldados que desde los 12 años están con una R15 de nomato, y esa R15 no apenas es su ferramenta de trabajo, sino también de reconocimiento social. Por tanto, una de las cuestiones más complicadas de la resolución de este conflicto es o qué se hace con esas personas armadas, cómo se absorben todas esas personas armadas, porque inclusive a fuerzas de seguridad, como se llaman ellos, tanto ejército cuanto policía, se llaman fuerzas de seguridad en Colombia. Esas fuerzas de seguridad, sin un objetivo específico, que era combate de contrainsurgencia, van a ser desempleados. Si son también soldados o soldados de las fuerzas oficiales de Colombia, van a tener que se readaptar. Es decir, los que ya están en cargo de comandancia muy alta, serán realmente inútiles dentro de las Fuerzas Armadas, y los más jóvenes serán readaptados, infelizmente no en un perfil sudamericano, sino que Colombia está pretendiendo readecuar sus Fuerzas Armadas como Fuerzas Armadas, digamos, de aplicación externa, de apoyo a la política externa y de defensa concretamente, no modelo de la OTAN. Es decir, no hay un objetivo de procurar aprovechar ese recambio para procurar una identidad sudamericana, mas todo lo contrario, procurar una escisión de América del Sur, procurando una identificación con la OTAN y con sus parceros históricos, que son los Estados Unidos y Occidente contra América Latina. El discurso de Obama en Panamá fue bien claro, es decir, está fortaleciendo justamente Colombia, Perú y México como una, digamos, como se llama, o Alianza do Pacífico, que también es una cuña para disminuir a incidencia de UNASUR y para disminuir a consistencia, digamos, de una integración sudamericana. En ese ambiente, entonces, de democracias que en este año estarán ciertamente más preocupadas por las cuestiones domésticas que las cuestiones regionales, poca importancia se va a dar para UNASUR, para el Consejo, para todo eso. Mas a una cierta inercia de proyectos que se fueron formulando el año pasado y el año retrasado, es decir, de 2013, digamos, de los planos de acción 2013, que van a comenzar a dar resultados en este momento. Dicen, en principio, habría ya un secretario general de la ONU, después de un interregno posterior a la muerte de Néstor Kirchner, o de algún chanceler colombiano que esté asumiendo a UNASUR, mas en realidad fue una vez a Quito, una o dos veces, sí, sin dar ninguna importancia. Samper, como decía, embora él no tenga mucha base de reconocimiento en Colombia, él es un animal político, y Sheila, que esta tal vez sea su última oportunidad para pasar a la historia. Entonces, yo estoy hallando que puede ser que por ese motivo, Samper venga a hacer alguna cosa en UNASUR. Sus primeras movidas, sus primeros discursos, sus primeras actitudes
apontan a realização de uma agenda norte-americana na região. Puede ser guerra al narcotráfico, guerra contrainsurreccional, básicamente, y o delito o crimen organizado internacional. Agenda norteamericana aplicada en la región. Que en realidad viene a misturar, inclusive él quería, la primera propuesta de él fue crear una división de seguridad. Ahí fue convencido de crear una división de defensa. Mas, ante eso, él apuntaba una cierta concordancia con la agenda norteamericana, es decir, de tratar los problemas domésticos como problemas de defensa y colocar a las Fuerzas Armadas en función policial y no función militar, es decir, disminuir su funcionalidad defensiva y dejar esa defensa para los Estados Unidos. Por lo tanto, que no es poca cosa, eso significa que los Estados Unidos definen quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos. O que significa no apenas una cuestión política da área de defensa, mas definir quién es meu enemigo, quién es meu amigo, también define quién me compra y a quién puedo vender. Es decir, que las cuestiones comerciales también son atreladas a la definición de amigo y el enemigo. Es decir, no sé si ustedes lembran cuando Brasil quiso vender los super tucanos a Venezuela, que fueron bloqueados justamente por los Estados Unidos, que no permitió esa venta. Obviamente porque tiene tecnología embarcada norteamericana. Y lo mismo aconteció, para no pecar de viralata, con España, porque España también quiso sustituir a Estados Unidos en la venta de esos aviones para Colombia, y Estados Unidos también lo dejó. Eso para ustedes ver que las cuestiones de defensa y de autonomía estratégica no son una cuestión meramente de defensa, son cosas que dicen directamente a la política externa do país, directamente a política externa. Y no es solo en la área de la defensa y de la seguridad internacional, es también en comercio, porque eso es lo que está por detrás de todo esto, es decir, o comercio. Bueno, al final, se va a hacer una dirección de defensa, o director tendrá que ser escogido por los países miembros de la UNASUR, o vicedirector ya está haciendo, o como vicedirector, prerrogativa del secretario general. El secretario general ya está negociando ahí con algunas personas que algunos de ustedes conocen, para esa vicedirectoría. Ahí está el Consejo de Defensa, que es el consejo que más tiene funcionado dentro de la UNASUR, para no decir lo único, mas en realidad uno de los... Hasta hace poco tiempo a Saúde, o Consejo de Saúde también estaba funcionando un poco más. En este momento ya no está funcionando tanto, e inclusive o plano do Conselho de Infraestructura, concretamente o arco de fibra óptica que va a acercar América do Sul con fibra óptica para garantir la seguridad de la comunicación en la región, fue desenvolvido dentro del Consejo de Defensa. Fue pasado, obviamente, para el Consejo de Infraestructura, mas fue elaborado para la Defensa. ¿Por qué la Defensa funciona y los demás consejos no funcionan? A veces he tentado pensar que porque boa parte de la representación de la área de defensa son militares. Y ellos van a trabajar ahí con una misión, con una función, con objetivos, y ellos trabajan. Ellos hacen o deber de casa. Y los otros consejos tienen médicos, tienen académicos, tienen políticos, a veces van, a veces no van, y van dejando de ir, y moje. O Consejo de Defensa tiene otra cuestión importante del Consejo de Defensa, son los planos de trabajo, es decir, el Consejo de Defensa se mueve con planos de trabajo, o que denota también ciertos grados diferentes de institucionalización dentro del Consejo de Defensa. Tiene una institucionalización material, como por ejemplo en los centros de estudios estratégicos que funcionan en Buenos Aires, que fue creado en el 2010 prácticamente junto con el Consejo, y lo que va a ser a UNASUR, que va a ser de aquí a 2 días va a ser
eh, ¿cómo se llama? Inaugurada. Su director, ustedes ya deben saber, porque ya fue mencionado, va a ser Antonio Jorge Ramalho, que hoy está en el Ministerio de Defensa. Hubo una cierta turbulencia porque Argentina hizo una propuesta, que era Jorge Pataglino, da Escola de Defensa Nacional, mas eu tenho entendido que já retiraram essa proposta, baixaram e, portanto, não tem mais Cecílio ou Antônio Jorge para ir para a ESUDE. Que seria, digamos, a concreção de um projeto que já vinha desde os primeiros planos de trabalho, onde se propõe não apenas buscar uma identidade estratégica, uma identidade no caminho hacia a defesa dos países sudamericanos, mas também en algunos aspectos se superponen a ESUDE con los centros de estudios estratégicos, ya que también está en los estatutos de la escuela ser una escuela de altos estudios, que teóricamente la escuela de altos estudios sería el centro de estudios estratégicos y la escuela sería más un instrumento de formación. Más lo que dice ahí en los estatutos y en los reglamentos es que también funcionará como un centro de altos estudios para la defensa. Eso todo buscando a identidad estratégica sudamericana, identidad conceptual, etcétera, etcétera. Hasta ahora el Conselho tiene avanzado consolidadamente. Insisto, no sé qué va a acontecer ahora con la situación de los países más preocupados por sus problemas domésticos. Há ainda también cierta permanencia de una mentalidad westfaliana, no apenas en las Fuerzas Armadas, como sería casi obvio, mas también en políticos y también en académicos. Es decir, ainda los académicos, los políticos, los militares piensan América del Sur como una área de disputa, de cuidado, de confianza y de equilibrio de poder. Es decir, ainda no fue sustituido esos valores westfalianos ni por académicos, ni por políticos, ni por militares, sustituidos por valores cooperativos. Es decir, trabajar conjuntamente en la elaboración de desarrollo científico y tecnológico, que sería a pedra angular de un proceso de integración sudamericano. Tal vez sea esa desconfianza que no le llevó a frente, en parte, que no le llevó enfrente los proyectos de diagnóstico de capacidades instaladas en ciencia y tecnología en América del Sur. Digo en parte porque en realidad lo que aconteció, muito embora desde un comienzo se falaba da integración entre o Conselho de Defensa y las academias de la región, o que aconteció que las academias consideradas son las academias militares. Inclusive a propia ESUDE tiene como uno de sus objetivos crear una red de instituciones de defensa, instituciones de pesquisa de defensa. ¿Mas qué instituciones son esas? ¿Qué instituciones son esas? Son aquellas instituciones que indique el Ministerio de Defensa de cada uno de los países. ¿Y qué instituciones van a indicar los Ministerios de Defensa de cada uno de los países? Un trabajo muy longo para hacer, trabajo político, obviamente, trabajo político permanente, mas no va a ser una cosa natural de incorporar universidades o academias civiles a ESUDE. Por tanto, eso va a merecer un cuidado y un trabajo político para poder, entrar en esa historia. Inclusive, una de las propuestas de los planos de acción era hacer un levantamiento de las capacidades instaladas en ciencia y tecnología. El resultado de eso fue apenas un site donde los países colocan sus ofertas en el área de defensa. Y lo que tiene en concreto son 3 fábricas de armamento que presentaron
digamos, su booking para si algún país quiere comprar alguna cosa. Es decir, no houve realmente un levantamento das capacidades instaladas, o que implicaría un trabalho muito mais detalhado, muito mais profundo, sino simplesmente se fez um anúncio a ver que fábrica de armamento quer mandar alguma coisa e pronto, aí se colocaram. Inclusive, isso não é aberto ao público. Não ao público em geral, a nós, acadêmicos que estudamos esse tema. Não é aberto. Como não é aberto o Centro de Estudos Estratégicos, como não é aberto nada. Nada. Es decir, los ministerios de defensa, como por ejemplo o plano de, o libro de gastos, ¿cómo se llama? O registro sudamericano de gastos. En 2012 se presentó el primer registro, o rascunho del primer documento, en 2012, siendo que se refería a 2006-2010. Con 2 años de atraso se presenta o borrador con os gastos divididos por ítem e por país. Eu tive a oportunidade de verlo porque eu estive no momento do lançamento. Mas isso não se publicou até novembro de 2014, 2 anos depois, e com todos os gastos agregados. É dizer, se perdeu a dimensão de identificar quem gasta o quê. Es decir, no sabemos los gastos de América del Sur, mas no sabemos los gastos. Y ahí también se perdió ciertos avances metodológicos, como de Chile y Argentina sobre la metodología de CEPAL, donde se avanza en la cuestión del crédito, que se computa a quien toma o armamento y no a quien hace un investimento en dinero. Es decir, a CEPAL contabilizaba, por ejemplo, o Plano Colombia, o CIPRI lo contabilizaba para Estados Unidos, porque fue quien hizo gasto. Mas en realidad, cuando usted hace un análisis estratégico, no importa quién hizo gasto. Lo que importa es quién compra y o qué compra. Para yo saber para qué sirve ese material que está comprando y por lo tanto, evaluar para qué puede ser empregado y ver o significado do perigo para a región de esa compra. Aquí, con esta reforma metodológica de ese grupo chileno-argentino, se reformuló y se restableció esa orden, es decir, que se computaba o crédito de Plano Colombia para Colombia y no para los Estados Unidos, o quedábamos... Bueno, todo eso ficou sepultado ante a reunificación dos gastos de toda América del Sur. Lo que yo propuse ahora en Argentina, en esa reunión con o CONICET, es que se faça a partir da academia. No solo de academia, sino dos centros de financiamiento de investigación científica, como CNPq, como CONICET en Argentina, en fin, que eles façam o levantamento. Eles, acompañado con alguien que possa más o menos entender en qué medida, porque no son pesquisas en área de defensa, mas no es una pesquisa específica de área de defensa, son pesquisas que pueden realmente se traducir en insumos para la defensa. Yo siempre cito el caso famoso de ese grupo de psicólogas de Río de Janeiro que estudiaban el estrés empresarial. Y cuando salió Prodefensa, para aprovechar ese financiamiento, ellas pasaron a estudiar, en lugar de estrés empresarial, estrés no combatente. Antes de la misión de paz, durante la misión de paz y después de la misión de paz. Es decir, transformaron una pesquisa que no era en absoluto dedicada a defensa como una pesquisa que constituía un insumo importante para la defensa. Los resultados fueron importantes. Es decir, hasta qué punto el estrés dificulta o potencializa la capacidad del combatiente, todo eso. Eso fue un bombón. Entonces, sería localizar pesquisas en diferentes países, en diferentes campos, y también a complementariedad de esas pesquisas. ¿En qué medida esas pesquisas se complementarían para producir insumos para defensa? Insumos para defensa no son simplemente misiles y submarinos nucleares, comida deshidratada,
zapatos, ropa, cintos, municiones, porque el soldado precisa de todo eso para combater. Y también exige una tecnología, porque no es cualquier ropa, es ropa específica para determinado tipo de combate. Basta ver a Guerra de las Malvinas, os soldados argentinos con llenos de ropa que ni conseguían se mover de tanta ropa y ainda así carrenados de frío. Y los ingleses venían apenas con la camisilla, la ropiña y unas pillas que no tiraba movilidad, no tiraba combatividad. Eso no es una tecnología para tirar al agua, es una tecnología que dá para fazer en América do Sul. Un fusil de asalto no es una tecnología que no possa ser desenvolvida en América do Sul. Zapatos, Colombia desenvolvió unos zapatos de... Claro, la preocupación de él era de las minas antipessoais que usan a FARC. Entonces desenvolvieron unos zapatos de combate contra minas antipessoais. Mismo Colombia disminuyó de 45 a 15 kilos a mochila de víveres. Eso, no sé si vos perciben importancia, más 30 kilos, después de 3 horas de andar en un mato húmedo, con lluvia, todo eso son toneladas que se elevan a las costas. Entonces, son tecnologías que América del Sur está comprando de fuera. Hasta el uniforme de las Fuerzas Armadas brasileñas comprado en China. Y no por la calidad, sino por el precio. Cuando podría ser feito por Paraguay, por cualquier país sudamericano, ainda que seja más caro comprar a ese país desenvolve tecnología, da mano de obra para sus ciudadanos, a tecnología fica en América do Sul, y a gente vende super tucano en troca dos uniformes. Es decir, pierde dinero en la compra de uniformes, más vende super tucano. O que importa de esto es que si Brasil usa uniforme paraguayo, no va a poder entrar en guerra contra Paraguay. Esa importancia do travamento na complementariedade da produção na área da defesa. Impedir que os cooperantes façam guerra. E não tem como fazer guerra. O importante é, sim, o mesmo fuzil de assalto, o mesmo calibre, mas ainda prima a desconfiança. Houveram alguns avanços, construíram algumas coisas, mas ainda está todo muito verde. Eu acho que talvez o setor civil deveria assumir a condução desse processo, se adiantar e já apresentar para o Conselho resultados das pesquisas, por lo menos para informar las capacidades instaladas que tienen condiciones de cooperar en complementariedades. Porque si un avión es feito, una asa en Argentina, o un spoiler en Bolivia, o corrector o a mira, bueno, ahí vos faz con que todos esos países participen, mas también traba a posibilidad de tener guerra entre esos países. Entonces, eu acho que está ainda muito verde todo y con probabilidades de retrocesos, de serios retrocesos a todo esto. Ainda assim, Equador não só deu a sede da ISUDE, e por isso ele também não pleiteou a direção, por razões óbvias. É decir, ele já tem a sede. Com a sede vai também disponibilizar funcionários, talvez 4 ou 5 funcionários equatorianos, por 2 anos de graça. Parece mentira, mas eso pesa para los países no pagan esas cosas. Por eso, en los centros de estudios estratégicos, los representantes son todos militares, o que también dificulta la pesquisa científica. No porque los militares no piensen, mucho por lo contrario, piensan, son muy inteligentes, mas es otra estructura mental, no es un pensamiento de pesquisa, es un pensamiento más práctico, de realización, de mejoramiento de cosas. No hay un pensamiento crítico, ni procuran tener un pensamiento crítico, mucho por el contrario. Esa es una de las paradojas de la formación militar, es decir, cómo formar cuadros dentro de una estructura jerárquica, como son las Fuerzas Armadas, y con capacidad de iniciativa. Es muy complicado eso es prácticamente la piedra angular
de educación militar. ¿Por qué? Porque cada vez más o soldado se torna estratégico, porque a própria tecnologia leva a respostas muito rápidas que não dão tempo de subir toda a cadeia de comando para tomar uma decisão. Então, un soldado que está con un drone, a veces tiene que, o con cualquier otra cosa, o que ve en un radar que está viendo un misil transatlántico, tiene que tomar medidas, tiene que decidir. Y no decidir sobre un protocolo, decidir sobre situaciones absolutamente nuevas. De ahí que creo que habrá alguna cooperación también en términos de pesquisa científica entre los militares. Ya está habiendo alguna, pero con determinados países. A países que cooperan con uno, no cooperan con otro que coopera con aquel y no coopera con, en fin. Es decir, hay una resistencia de valores de desconfianza y todo. Que están eso. Claro, es decir, Chile, Bolivia, Chile y Perú están una disputa bastante complicada. Difícilmente llegan a las armas, mas están longe de confiar uno en otro como para cooperar. Ainda assim, nós pensábamos inicialmente que a transparência era a condição de possibilidade da cooperação. Es decir, si no hay transparencia, si yo no consigo mostrar lo que yo tengo, no puedo cooperar con mi vecino. Mas eso es falso. Eso es falso. Primero, porque no se llegó a transparencia y difícilmente se llegue inmediatamente. Vean que la transparencia no es entre los ministerios de defensa, es entre los ministerios de defensa y la ciudadanía. Con la presión norteamericana nuevamente en la región, particularmente sobre los países de la Alianza del Atlántico, Alianza del Pacífico, quiero decir, eu não sei qual será o futuro do Conselho de Defesa Sul-Americano. En principio, se va a mantener con la inercia que se mantienen todas esas instituciones criadas, todas esas instituciones internacionales creadas. Es más fácil crear una institución internacional que descrearla, que desmontarla. Es decir, ya se va creando una burocracia que mama de esa prerrogativa, de esas instancias, y de las mismas. Antes de pensar en resolver los problemas que son los problemas de la instancia, piensan cómo garantir la permanencia de la instancia. Es decir, piensan cuáles son los elementos que podrían conservar la permanencia de esa instancia a la cual sobreviven. Ainda assim, eu acho que tem a escola é um bom incentivo para o desenvolvimento em princípio, seria un foro para avaliar los cursos que están siendo dados. Hago una recomendación de que los cursos conten con profesores de todos esos países, o de varios países de América del Sur, es decir, que no sea apenas de un único país del que estaba ofreciendo. También se proponen hacer pesquisas, que en ese sentido me parece un poco ir encima dos centros de estudios estratégicos, as instituições que formarán a red da ESUDE son instituciones que son los ministerios de defensa que van a designar. Ahí va a depender también del juego político que tengan las partes y que tengan también a los institutos que estudian estos temas, es decir, la capacidad que tengan de se mover, de influenciar, de ascendencia sobre Antonio Jorge o sobre Osamper, en fin, para que las estructuras se abran más para la academia en cuanto a posibilidad de recursos y también de fornecer subsidios para deliberaciones de estos. En principio, creo que Antonio Jorge continuará estableciendo una ponte con la academia civil, mas eso él no va a tener absoluta autonomía. A un conselho, ese conselho es un conselho de ministros. Y los ministros ainda son muy receosos de sus cosas, de sus prerrogativas, y ainda
cheios de desconfiança. Ainda cheios de desconfiança. Quero dizer, posso parecer pessimista, na realidade sou pessimista. Así que para isso cruzou. Mas eu acho que esse é o caminho. O Conselho de Defesa Sul-Americano é o caminho. Se está avançando em tudo isso. Já está criado, é uma forma agora de entrar en esa órbita y tentar influenciar, tentar colocar propuestas para que funcione de la manera más democrática y ciudadana posible. Si da un claro divorcio entre el Consejo y a sociedades sudamericanas. En todos sus tentáculos no, en todas sus instituciones también, es decir, los centros de estudios estratégicos y todo eso. No sé si alguien esteve na vez de Belém, donde esteve o director do Centro de Estudios Estratégicos e o vicedirector, os dois estavam, né? O Pablo Chile e o Alfredo Forti, que eu cobrei deles, que isso era um compromisso da criação do Conselho de Defesa, establecer os vínculos com a Academia Civil, e o único que fizeram foi establecer vínculos com a Academia Militar. Os civiles ainda estamos absolutamente ao margem do que acontece no Conselho de Defesa, a menos que tenhamos influências pessoais aí, essas coisas, mas não há, institucionalmente, não há uma abertura ao mundo acadêmico e não há instrumentos que venham a abrir isso no curto prazo. Sí, eu acho que tem algumas fendas nos documentos que permitirían ir metiendo, es decir, si los ministerios de defensa abren un edital para ver qué institutos de defensa se presentan para participar de dos cursos, bueno, eso ya sería un avance, porque ahí los institutos civiles también podrían presentar proyectos de curso y todo eso. Más allá, nuevamente, vamos a depender de los ministerios de defensa. Bueno, eso. Fico contento que estén todos interesados por ese tema. Pensé que ninguém se interesaba.